pero puedes seguirme o puedes leerlo en tu Biblia o puedes coger una lupa o puedes hacerlo grande. Primera de Corintios 2, del 6 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice, Pablo continúa tratando el problema de la desunión de la iglesia de Corintio y en particular la lealtad constante a las filosofías humanas y dirigentes que contribuían a la desunión. La sabiduría humana estaba apartando a los creyentes de la sabiduría divina y la unidad del crecimiento espiritual. Es imposible para una criatura de menor categoría entender a una más avanzada. ¿Cómo puede un organismo vivo entender a otro que es más complejo y avanzado que él? Casi todos tienen una opinión acerca de cómo es Dios o cómo no es, o sobre si es verdad o si existe. Pero las opiniones del hombre son irrelevantes, porque nunca puede ser otra cosa que especulaciones. Con los recursos que cuenta la criatura, no puede bajo ningún concepto comprender a su creador. La sabiduría de Dios, la verdad acerca de él y su mensaje para el hombre, es una sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Toda la sabiduría humana perece, está vacía, es vana y queda en nada. El hombre natural no la conoce ni la entiende, y la considera una locura, porque es sabiduría en misterio, la sabiduría oculta. Misterio no se está refiriendo a algo extraño o desconcertante, sino a aquello que es mantenido en secreto. Dios mantuvo su sabiduría intencionalmente oculta del hombre natural y de su sabiduría humana. Para su pueblo, los que son llamados y perfeccionados, Dios predestinó antes de los siglos darles su sabiduría por medio de su Hijo para nuestra gloria. La crucifixión prueba que los príncipes de este siglo no tenían la sabiduría de Dios, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo no se está refiriendo a las maravillas del cielo, sino a la sabiduría que Dios ha preparado para los creyentes. Lo que trata de decir es que los ojos, oídos y corazones naturales de los hombres no pueden conocer o comprender su sabiduría. Está preparada solo para los que le aman. Para el hombre le resulta tan innecesario como imposible descubrir la verdad de Dios por sí mismo. Lo que el hombre no puede encontrar, Dios se lo ha dado. El hombre no puede acercarse a Dios por su cuenta, pero Dios ha venido a él.
El Espíritu Santo ha invadido lo más íntimo del hombre y le ha mostrado a Dios por medio de revelación, inspiración e iluminación. El Espíritu Santo es el agente de transmisión y comunicación de Dios. El primer paso en su transición de la verdad de Dios es la revelación. Como miembro de la divinidad, el Espíritu conoce la mente de Dios perfectamente. El Espíritu Santo es el autor divino de las Escrituras. El uso a muchos instrumentos humanos, el Espíritu Santo es el autor divino de las Escrituras. Él usó a muchos instrumentos humanos, pero el mensaje es suyo por completo. La revelación es la pura palabra de Dios. Para ilustrar las calificaciones únicas del Espíritu Santo para la revelación de la palabra, Pablo compara el conocimiento que el Espíritu tiene de la mente de Dios con el conocimiento que el hombre tiene de su propia mente. De manera semejante, solo el propio Espíritu de Dios puede conocerle íntimamente. El proceso que el Espíritu lleva a cabo de la verdad de Dios lo conocemos como inspiración. El hombre no puede descubrir su verdad, solo puede recibirla. El Espíritu que proviene de Dios, no el espíritu del mundo, esto es la sabiduría humana, nos ha traído la palabra de Dios que comprende lo que Dios nos ha concedido. La Biblia es el vehículo del Espíritu para traernos la revelación de Dios. El tercer paso en la transición por el Espíritu de la verdad de Dios es la iluminación. Es posible estudiar la Biblia durante muchos años, memorizar muchas partes de la misma y a pesar de todo, no entenderla. El hombre natural no puede conocer o entender las cosas que son del Espíritu de Dios porque éstas solo se pueden discernir espiritualmente. Espiritual está en oposición a natural y se refiere a la capacidad interna del redimido para percibir la verdad de Dios. La palabra de Dios es valorada espiritualmente, discernida espiritualmente y entendida espiritualmente. Y el hombre natural está espiritualmente muerto. Dios debe abrir los ojos de nuestro entendimiento antes de que nosotros podamos realmente conocer e interpretar correctamente su verdad. Su verdad está solo disponible para los que tienen un espíritu regenerado y en los que mora su espíritu, porque solo el Espíritu puede iluminar las Escrituras. El Espíritu, por otro lado, juzga todas las cosas. El creyente tiene un maestro de la verdad que habita en él para iluminarlo en todas las cosas de Dios que necesita entender. A diferencia de la revelación e inspiración de Dios, que fue dada a los escritores bíblicos, su iluminación es para todos los cristianos. Todos podemos discernir correctamente la palabra de Dios cuando confiamos en el dador de la palabra. Debido a que el hombre natural no puede evaluar correctamente la palabra de Dios, tampoco puede juzgar correctamente al pueblo de Dios. El espiritual no es juzgado por nadie. Es tan imposible para el inmundo entender a los cristianos fieles como les resulta a ellos entender a Dios mismo y a su palabra. Ellos, por supuesto, hablan de juzgar a los creyentes, pero siempre se equivocan. Pablo preguntó, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Qué hombre natural piensa los pensamientos de Dios? Ninguno. Los incrédulos quieren corregir a menudo a los creyentes, discutir acerca de las verdades que creemos y seguimos. Pero cuando ellos contradicen la enseñanza de las Escrituras, no están discutiendo con nosotros, sino con Dios, cuyos pensamientos ellos no entienden. Están tratando de instruirlo a Él. ¡Qué absurdo! Sin embargo, como cristianos, Dios nos instruye a nosotros. Estamos en condición de entender todas las cosas de su palabra porque tenemos la mente de Cristo. Cristo piensa los pensamientos de Dios, entiende la sabiduría de Dios. Nosotros tenemos su mente. La doctrina de la iluminación no significa que nosotros podamos conocerlo y entenderlo todo, que no necesitamos maestros humanos o que el estudio no es
dedicación y esfuerzo. Quiere decir que las Escrituras pueden ser entendidas por cada cristiano que es diligente y obediente. Amén. Bueno, vamos a bajar esto para poder hacerlo más así. Y voy a dar los comentarios. De momento no voy a subir a nadie, voy a ver quién es el que está queriendo subir. Pero de momento no. Ey. Ahí. Tendrás que esperar un poquito, hasta las 6:30 no voy a subir a nadie, ¿ok? Vamos a estar un poquito antes. Comienza la parte que hemos leído hoy. Sin embargo, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Madurez. Han alcanzado madurez. Yo puedo entender lo que la palabra está intentando decir, lo que Pablo está intentando decir a los corintios, porque a mí me sucedió lo mismo. En un momento dado, después de un montón de años, 22 años llevaba yo, bueno, vamos a hablar antes, cuando por ejemplo llevaba 20 años o 19 años en la palabra, ¿verdad? Yo creía que estaba maduro en la fe. Y bueno, me movía bajo unas circunstancias, leía la Biblia, ¿verdad? Hacía estudios, enseñaba la Biblia, predicaba, evangelizaba, quería llenar la iglesia, quería todo esto, ¿verdad? Que todos los cristianos hacen. Y sin embargo, entiendo ahora que yo era un total inmaduro. Hoy estaba meditando y escribiendo sobre el concepto de arrepentimiento, ¿no? Yo me daba cuenta de que la revelación de Dios en el tiempo, ¿verdad? Si nosotros leemos Génesis, vemos que en Génesis no está toda la revelación, ¿verdad? Y si vamos leyendo, vamos viendo que Dios va dando revelación según vamos leyendo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y aún si llegamos al Nuevo Testamento y leemos un evangelio, no tenemos toda la revelación. Hasta que no llegamos hasta Apocalipsis y leemos todo el Nuevo Testamento, no tenemos toda la revelación que Dios quiere. Ahora, igual que Dios ha traído esa revelación, ¿verdad? Así, paulatina, o sea, una revelación constante, ¿verdad? Continua, al creyente le pasa exactamente lo mismo. Por lo general, muchos queremos empezar la casa por el tejado. Y yo me di cuenta de que si no colocamos los cimientos, si no realmente, pues lo que único que hacemos es que se nos está constantemente cayendo los castillos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no conseguimos? ¿Por qué no logro? ¿Por qué no? Y yo hoy, pensando en el arrepentimiento, comencé, digamos, detectando qué es lo que no es arrepentimiento para descartar. ¿Por qué estoy hablando de esto? Ahora lo vais a ver. Bueno, para descartar, ¿no? ¿Qué es lo que no es arrepentimiento? Lo que no es arrepentimiento es lo que yo estuve haciendo durante 22 años. Constantemente, cuando me acostaba, ¡ay, Señor, perdóname por todo lo que he hecho hoy! Yo, bueno, en ocasiones a veces me daba cuenta, ¿no? Cuando cometía el error, pero cuando realmente me daba cuenta de todos los errores que había cometido durante el día, era por la noche. Y esos errores eran constantes. Yo no decía, ¡ay, Señor, perdóname que ya he mentido! Y ya no volví a mentir. No. Al día siguiente volvía a ver algo, algún temor, alguna circunstancia, alguna cosa y ¡pam! Automáticamente salía de mí la mentira. ¡Pam! Automáticamente salía de mí el desprecio. Automáticamente salía de mí muchas de las cosas que luego cuando me ponía a meditar al terminar del día, ¿verdad? Esa oración que hacemos, Señor, gracias por este día. Bueno, en aquella época era, Señor, perdóname, porque si me muero mientras que estoy durmiendo, no me va a dar tiempo a arrepentirme, porque todavía, si de repente siento un dolor muy fuerte, rápidamente, Señor, ay, perdóname, me arrepiento de todo lo que... Esa oración rápida, ¿verdad?, que creemos que podemos hacer y que Dios nos va a decir, claro, si Él es misericordioso para que con una oración ha borrado todos los pecados anteriores, pues Él va a ser misericordioso si antes de que me muera yo me arrepiento. Eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento.
Eso es reconocimiento de que estás haciendo las cosas mal. En muchas ocasiones es remordimiento, ¿verdad? Pero arrepentimiento, no. Lo que pasa es que, bueno, el concepto de arrepentimiento es, me doy cuenta de que he hecho algo más, pido perdón y ya Dios me perdona. Me siento sucio por todo lo que he hecho, le pido perdón a Dios y eso es suficiente como para que Él me perdone. Eso es el concepto que nosotros tenemos del arrepentimiento. Mis hijos no se arrepienten hasta que no les pillas. Ellos, mientras que no son pillados, están haciendo cosas mal y de repente les pillas y les castigas para que se den cuenta de que eso que están haciendo mal no es correcto y ellos vienen, papá, perdóname. Pero ellos no vienen pensando, ¡ay, qué mal lo hemos hecho! No, ellos vienen pensando, a lo mejor si le pido perdón, él me quita el castigo, me quita la consecuencia. No, sí, yo te perdono, hijo mío, pero no te quiero perdonar. ¡Ah, pero que siguen en el pecado! El hecho de la disciplina del padre con el hijo, ¿verdad? Castigar y todo esto para que se dé cuenta de que está haciendo cosas que no están bien. Pero ¿de verdad que eso funciona? Tienen miedo a la consecuencia y el miedo a la consecuencia les hace astutos. ¿Para qué? Para ser menos pillado. Yo lo digo muchas veces, en la cárcel, la gente que está en la cárcel no sabe por qué está en la cárcel. Tú le preguntas, ¿por qué estás en la cárcel? A uno que ha robado y no te dice, ay, ¿por qué he robado? ¿No? Te dice, porque no me puse guantes y me pillaron las huellas. ¿Cómo? No, tú estás aquí porque has robado. No. Aquí no hay muchas personas que no han robado y tenían que estar y no están. Y es porque no les han pillado. ¿Entiendes? Entonces, la idea es que el arrepentimiento no tiene que ver con un reconocimiento de lo que estás haciendo mal. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio. Y ese cambio tiene que ser de alguna forma que dejes de hacer lo que estás haciendo mal. Porque si no, no hay arrepentimiento. Eso es una bolinga. Ahora, se nos ha enseñado eso, ¿verdad? ¿Y por qué se nos enseña eso? Yo meditaba. ¿Por qué se nos enseña eso? Se nos enseña porque el humano es incapaz por su propia cuenta dejar de hacer lo malo. Y lo dicen así en las prédicas, ¿eh? Yo he escuchado prédicas de los que se consideran hoy en día apóstoles y tienen ahí la prédica para fulminar a todos los que dicen lo salvo siempre salvo y te la mandan como diciendo, mira la prédica que dijo mi pastor del pecado. Y la consecuencia es que todos somos pecadores y ninguno puede dejar de ser pecador. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si yo soy pecador y no puedo dejar de ser pecador, ¿cómo me limpio el pecado? Arrepiéntete. Y entonces estamos todos los días haciendo una obra de limpieza a través de un reconocimiento. Pero tú no te crees que Dios conoce tu corazón. Tú no crees que Dios sabe antes de lo que vayas a hacer lo que vas a hacer. Tú no crees que a Dios no le importa que tú le pidas perdón. A Dios lo que le importa es tu situación y tu situación. El problema es que estás haciendo pecados porque estás en una situación, en una posición en donde no es la correcta y es por lo que te produce el pecado. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La madurez se alcanza cuando uno entiende. Y si uno no entiende, está metido en este problema. ¿Verdad? Ay, ¿qué hago? Si es que yo hago cosas malas, y sé que son cosas malas, y esas cosas malas me traen a mi conciencia a cargo, me traen condenación, me hacen sentir sucio, me hacen sentir pecador, pero bueno, Jesucristo ha pagado en mí los pecados, y hay una duda, hay una circunstancia ahí que nos hace estar en un estado que en realidad no estamos en ningún estado, simplemente estamos en lo que quiere nuestro corazón y nuestro pensamiento, y es dirigido por él. Cuando yo después de 22 años, a través de la dirección de unas personas, pero claramente es por la misericordia de Dios que trajo la revelación, Él no me mostró mi pecado. Yo sabía cuál era mi pecado, yo sabía cuáles las cosas que hacía mal, me daba cuenta. Yo sabía cuál era mi carácter, y el áspero de mi carácter, y por más que 22 años que había cambiado, bueno, había días que tenía más fuerza, pero hay otros días que me consideraba totalmente el más pecador del mundo y sin ganas de hacer absolutamente nada.
22 años no sirvieron de nada. Mucha palabra, mucha Biblia, mucho estudio, muchos diplomas, mucho... para nada. No valía para nada absolutamente porque mi vida seguía siendo una vida dirigida por el corazón. Entonces, digo, lo primero que hizo Dios en su revelación, en mi vida, fue mostrarme como la palabra, ¿no? Lo primero, lo necesario. Y lo primero necesario que tienes que conocer y entender, y que Pablo estaba intentando hacer entender a estos corintios, ¿verdad? Que estaban metidos en la carne, estaban metidos en su mundo, estaban metidos en sus fuerzas, bien por muchas cosas. Vamos a ver que ahí lo va a decir. Hay algunos que eran lobos escondidos entre los corintios. Pero eso no tiene nada que ver, porque si tú eres un creyente y has conocido, ¿por qué te dejas llevar por el lobo? Porque no tienes mucho conocimiento de la palabra, porque no sabes muy bien quién es el que te tiene que dirigir. Ah, no, yo soy de Apolos y yo me dirijo por Apolos. No, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, no. Entonces, lo primero que hizo Dios en mi vida para restaurar y para que realmente me diera cuenta cuál era la dirección que tenía que tomar, es mostrarme mi naturaleza. Y mostrarme la capacidad de mi naturaleza. Todos sabemos que nacemos desviados. Todos sabemos que nacemos apartados de Dios, lo que en algunos sitios llaman el pecado original. Pero el pecado original es algo que es nuestra naturaleza. Es decir, yo nazco con un corazón, ¿verdad?, que empieza a latir y empieza a desear. Y empieza a querer cosas y yo empiezo a darme cuenta de que llorando las consigo, pataleando las consigo, esforzándome las consigo, haciendo... Entonces, la dirección de mi corazón y mi mente a través de lo que veo, escucho, ¿verdad? Por eso, ten cuidado con quién estás, dónde estás, qué miras, qué ves, porque a través de lo que ves, escuchas y dónde estás, se forma tu mente. Y es muy difícil estar en Cristo y metido en el mundo y haciendo las cosas del mundo, porque es muy complicado. Por un lado estás metiendo, ¿verdad?, la voluntad de Dios, pero por otro lado estás metiendo la información a una masa gris que lo único que hace es valorar y a un corazón que lo único que sabe es disfrutar en este mundo y no quiere saber nada de la eternidad. ¿Ok? Entonces ten cuidado con quién te juntas, qué es lo que haces, dónde te metes. Entonces, nacemos apartados de Dios. El pecado entró en el mundo por un hombre la muerte, por lo cual la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, la forma en la que yo lo explico, para que lo puedan entender, como me lo explicaron a mí, es así. Tú le puedes pedir a un peral que dé manzanas. ¿El peral le cuesta dar peras? No, porque esa es su naturaleza. El peral da peras por su naturaleza. Pero por mucho que se esfuerce un peral, ¿puede dar manzanas? No puede dar manzanas. ¿Ok? Ahora, ¿es culpa del peral dar peras? No, es la naturaleza del peral dar peras. ¿Es culpa del peral que no pueda dar manzanas? No, porque la naturaleza del peral son peras. Tú tienes que entender de que tú naces con una naturaleza caída, apartada de Dios. La respuesta, el fruto de esa naturaleza son acciones que tienen que ver con tu naturaleza. En ocasiones son acciones malas, en ocasiones son acciones buenas, pero impulsadas por una motivación mala. La gente da limosna no para ayudar a la que está dando limosna. La mayoría de las veces para sentirse que está haciendo bien. No es porque realmente entienda que tiene que dar una limosna y ayudar a esa persona, o porque entienda de que Dios le ha dicho, dale una limosna al pobre. No, es que es moralmente lo que tengo que hacer, y se siente bien, ¿no? Y cuando uno hace las cosas, qué bueno, qué importante. Por eso te digo que muchas veces la naturaleza caída hace cosas buenas, que en realidad no son cosas buenas, son cosas humanas. Esas son las obras muertas.
cosas que hacemos que son buenas, pero que no sirven de nada porque estamos apartados de Dios. Un árbol de pecado da pecados. Por eso, constantemente el árbol de pecado, el árbol separado de Dios, la persona separada de Dios, constantemente está haciendo cosas malas. Y por más que intenta y no quiere hacer las cosas malas, surgen de él las cosas malas porque es su naturaleza. Y claro, nos vamos a hacer la misma pregunta. ¿Tiene la culpa el bebé, el niño que ha nacido de ser pecador y hacer las cosas malas? No, no tiene la culpa. ¿Tiene la culpa de que no puede hacer las cosas bien porque es un pecador? No, no tiene la culpa. Ahora, la trampa es que Satanás sí nos culpa. Satanás sí lo hace para que nosotros estemos constantemente intentando por nuestras fuerzas y nuestro tesón y por querer hacer las cosas bien y dejar de hacerlo mal. Estamos siendo perales intentando dar manzanas constantemente. Satanás está diciendo, vamos, da manzanas. Y tú, siendo un peral, ay, no puedo dar manzanas. ¿Qué pasa? ¿Qué malo soy? ¿Qué? No, no puedes. No puedes. Entonces, ¿cómo resolvemos este asunto? Si hemos nacido totalmente pecadores y por la posición en nuestro nacimiento, por nuestra forma natural de la vida, no podemos dejar de dar pecado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque yo quiero estar cerca de Dios, porque es que tampoco te puedes acercar a Dios porque con el pecado, o sea, un árbol de pecado no puede acercarse a Dios porque el pecado le estorba y no puede acercarse a Dios. Por más que quiera, el árbol no puede dejar de ser árbol de pecado. ¡Ay, ahora voy a cambiar y me voy a transformar en un árbol santo! No puede. ¿Cómo lo hacemos? La única forma de que un árbol, un peral, no dé peras, es cortándole. Pero cuidado, córtale de raíz, ¿eh? Porque si le cortas para arriba es probable que salga una rama y vuelva otra vez a dar peras. De raíz. Por eso la palabra de Dios utiliza, ya está el hacha preparada en la raíz. Hay que cortar de raíz. El árbol de pecado tiene que ser cortado de raíz. Entonces, ¿cuál es el mayor problema que estamos viendo aquí? Estamos viendo de que la propia sabiduría humana, el propio concepto de nuestra naturaleza, nos está llevando a la trampa de que creemos, no vamos a ser cortados, puedo ser yo un árbol bueno, puedo yo dar un fruto distinto, puedo yo... Y no es cortado. Y no es cortado. El arrepentimiento. La base del arrepentimiento es, me doy cuenta de mi naturaleza, necesito ser cortado. Porque yo no puedo hacer absolutamente nada por mi naturaleza que agrade a Dios. De ahí viene el arrepentimiento. Dios no nos dice en ningún sitio, dejad de hacer esto. Al contrario, si Él nos manda dejar de hacer esto es para que nos demos cuenta de nuestra incapacidad. ¿Qué era la ley? La ley es para mostrar el pecado. En realidad, Dios muestra la ley para mostrarnos que somos un árbol que tenemos que ser cortados. Cuando Juan el Bautista decía a los fariseos, arrepentíos y hacer fruto digno de arrepentimiento, ellos no estaban diciendo que se arrepintiera de sus maldades. Se estaba diciendo ya dejar de intentar cumplir la ley, dejar de montar los chiringuitos que estáis montando y arrepentíos, no podéis. Ya venir, humillaos, no podéis, daros cuenta de vuestra naturaleza. El arrepentimiento no es dejar de hacer, el arrepentimiento es darse cuenta de quién eres y que no puedes dejar de hacer. Ahora es muy curioso porque el arrepentimiento, ese arrepentimiento que estoy hablando ahora, es un arrepentimiento constante. Porque no es que yo ahora me arrepiento y ya puedo hacer lo que yo quiera.
No, tú no vas a dejar de ser hasta que no te mueras. Tú no vas a dejar de ser. Tú no vas a dejar de tener un corazón y una mente hasta que te mueras. Ahora sí puedes ser cortado y ser injertado. Claro, no tenemos culpa, ¿verdad?, de haber nacido arbolitos de pecado. ¿Qué culpa tengo yo que mi mamá y mi papá decidieran, y todo es culpa de Dios? ¿Para qué habré nacido? Porque si no hubiera nacido, no hubiera tenido este conflicto, tal. Claro, no tenemos culpa, pero tampoco tenemos que hacer absolutamente nada para ser redimidos. Y lo más importante, una vez redimidos, no importa tu naturaleza, porque ya no cuenta. Ahora ya tienes una nueva naturaleza dada por Dios. Nada has hecho para merecértela. Bueno, tampoco he hecho nada para merecerme nacer así, por eso. Dios en su misericordia entiende, digo, bueno, viene de la naturaleza humana, los hombres nacen de esta forma, voy a crear un plan de forma de que simplemente reconociendo su naturaleza vengan a mí y entonces yo les voy a justificar, rectificar, limpiar, salvar, les voy a dar la medalla de vencedor. No porque tú te lo merezcas, es porque Dios hace que tú te lo merezcas. Porque es la voluntad de Dios y la bondad de Dios. Vamos a la tierra plana ahora. Piensa en lo que te estoy hablando, es más importante que la tierra plana. Miriam, mucho más importante. Tu vida puede cambiar rotundamente. Rotundamente. Si te das cuenta quién eres. Si no te das cuenta de quién eres, es imposible que puedas entrar por la puerta estrecha. Porque la puerta estrecha es una puerta preparada para todos aquellos que se arrepienten. Y para arrepentirte tienes que entender quién eres. Si todavía tienes alguna duda, si todavía crees que tienes algún merecimiento, si todavía crees que hay algo de ti que merece la pena y que vas a poder, todavía no vas a entrar por la puerta porque vas a intentar caminar por ese camino ancho y angosto. Vas a creer que estás sirviendo a Dios, vas a creer que está todo, pero vas a seguir teniendo los mismos problemas y las mismas circunstancias. Y sí, cuando eres joven los golpes duelen menos. Pero según vas avanzando y te vas dando cuenta de cómo has perdido tu vida, dándote golpes para nada y que no sirven para nada todo el esfuerzo, pues te pones a mirar más despacito. ¿Qué ha sucedido y qué he estado? En mis fuerzas. El arrepentimiento duele aún más, porque el arrepentimiento tiene que ver con que toda tu vida ha sido un fracaso, no solo para ti, sino para los que te rodean. Todo lo que has decidido, has hecho, has pensado, es contrario a lo que Dios quiere. Y lo has hecho pensando en ti y en los que te rodean. Pero te has fastidiado tú y a todos los que te rodean. Y la única forma de resolverlo es viniendo a Cristo. La única forma de resolverlo es dándote cuenta de que el hombre es muy necio, que la mente y el corazón del hombre es el que le está desviando realmente. Que solo la palabra de Dios, la dirección de Dios, la sabiduría de Dios, oculta, ¿verdad? ¿Oculta para quién? Para los que no se arrepienten, para los que no se dan cuenta de que no son tan listos, no son tan sabios en sus decisiones. Necesitas morir. Necesitas morir para nacer de nuevo, para crear una nueva criatura en ti. Y esa nueva criatura, aunque temporalmente todavía tiene el antiguo hombre, ¿verdad? Este que dirigía tu vida va a empezar a estar molesto y va a decir, ¡guau! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo? ¡Ay, ya no quiere! Ya no me está dando los antojos, ya no está diciendo, ahora no quiere el dinero, ahora no quiere la fama, ahora no quiere, ¿ahora qué quiere? Solo quiere a Dios. ¿Y yo qué? Ese sigue protestando y tú tienes que mantenerle ahí. Y tienes que decirle, sí, protesta, pero esto, ¿sabes? Se lo voy a entregar a Dios. Porque yo ahora entiendo de que contigo no puedo llevar a ningún sitio. Tú solo me llevas a la frustración, al dolor, al desastre, a la condenación, a la pérdida total de mi vida. Y yo quiero agarrarme a la vida. Y la vida es Cristo. Y Cristo está en su palabra. Entonces, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez.
¿Quién alcanza la madurez? ¿Verdad que los adolescentes son como muy soberbios? Se creen que tienen toda la sabiduría. Se creen que lo saben todo y no escuchan nada. Esos son los adolescentes. ¿Cuándo se da cuenta un adolescente y madura? Ay, qué equivocado estoy. ¿Qué razón tenía mi padre? ¿Qué razón tenía? Ay, tal. Y después de muchos golpes, después de muchos fracasos, después de llevar a la ruina a él y a toda su familia, se da cuenta. La madurez tiene que ver con darte cuenta quién eres. Que te arrepientas de tu soberbia. Que te arrepientas de tu auto. Yo. Como si fueses el más importante. Muchas veces creemos que Dios, esto tienen culpa también las iglesias, porque a veces predican esto, ¿no? Como que soy muy importante para Dios, tan importante como que solo se puede fijar en mí. No, para Dios es más importante tu salvación, no tú, no tu corazón, no tus pensamientos, no tus sentimientos. Esos se van a acabar. Él quiere que tú vengas a la salvación y que vengas dispuesta ¿a qué? A ser de él. En el cielo te vas a aburrir cuando no tengas TikTok, cuando no tengas todas las cosas que tu corazón te está pidiendo para divertirte. Eso es idolatría. Todo lo que te llama la atención más que la palabra. No, nos acercamos a la palabra, nos gusta la palabra, hay que leer la palabra, pero hay un montón de cosas que me gustan más. Anteponemos muchas cosas a las cosas de Dios. Ay, no, mañana hay partido de fútbol, no puedo ir a la iglesia. Esos son idolatría, esos son ídolos. ¿Y por qué son ídolos? Porque todavía sigues moviéndote bajo tu corazón, sigues dirigiendo tu vida bajo tu corazón. Todavía no has visto, no te has dado cuenta que ese corazón es una bestia que te lleva. Mira, tu corazón será todo lo santo que quieras, pero está influido por el mundo, está influido por Satanás. Satanás puede hablarte a tu mente. Tentó a Jesús, no te va a poder tentar a ti. ¿Te crees más sabio que Jesús para no...? Te puede, él está constantemente. Y no lo hace de forma visible, ¿verdad? Con cuernos. Pues saldrías corriendo. Lo hace sutilmente. Y a veces utiliza personas que tenemos alrededor. Y nos machaca y nos pincha y nos lleva a situaciones para que el corazón esté muy incómodo y te traiga y ¡pum! Y saltes y... Pero tú ya tienes que alcanzar la madurez. Tienes que alcanzar la madurez. Y la madurez es entendiendo de que no se trata de tu sabiduría. No se trata de tu conocimiento. No se trata de tu fortaleza y de tu tesoro. No se trata de ti. No se trata de ti. Se trata de Él. Muchos somos cristianos, pero pocos somos los que pertenecemos a Él. Somos cristianos de boquilla, ¿por qué? Porque hemos hecho una oración, porque estamos yendo a la iglesia, porque creemos que Jesucristo ha muerto en la cruz. Pero es que si somos cristianos, somos de Él, le pertenecemos. Bueno, pues si quieres ser cristiano de Él, pero haciendo lo que te dé la gana, eres un siervo negligente, eres un siervo malo. Eres de los que cogen el talento y lo entierra. Porque hace lo que te da la gana. Porque sigues dirigido por tu corazón. Y tu corazón te lleva a hacer cosas. ¡Ay, mira! Vamos a hacer un grupo. Como van las mujeres. Como decía yo hoy. Vamos a hacer un grupo que vayan las mujeres. Los hombres no. ¡Ay, qué idea más buena! Sí, las mujeres solas. Eso es división. ¿Por qué vas a hacer un grupo solo a las mujeres? Ya estás con las cosas del mundo, ¿verdad? Eso es lo que hace el mundo. Decir que los hombres son malos y que son matadores de mujeres y... Ese es el mundo. ¿Dónde ves que en la Biblia dividan, que separen las mujeres de los hombres, que no somos uno, una sola carne? Pero se me ha ocurrido una buena idea. Sí, qué buena idea. Claro, el corazón nos da muy buenas ideas, pero es que todas las ideas del corazón van a una meta, a dividir, a separar, a aislar, a traer maldición, a manchar lo santo. ¡Ey, sois santos!
Sois santos. ¿Qué pasa? ¿Por qué estáis dirigidos por las cosas del mundo? ¿Qué sucede? ¿Por qué si la iglesia es santa, por qué suceden las cosas que suceden en la iglesia? ¿Qué está pasando? Dice Pablo. Pues lo que está pasando es que estáis viviendo bajo vuestra propia sabiduría. Y es una sabiduría que no se la da a cualquiera, solo se la da a los que le aman. Pero ¿tú amas a Dios o te amas a ti? Porque para amar a Dios tienes que morir. Tú no te puedes amar. Claro, ama a todo al prójimo como te amas a ti mismo, pero lo cambió Jesús. Ama al prójimo como yo os he amado. Porque yo me amo mucho. Bueno, ya es difícil, amarse, porque la verdad es que el egocentrismo... Pero no, tú no te tienes que amar, tú te tienes que despreciar. ¿Para qué? Para que puedas ser trasladado al amor de Dios. Y ahora el amor que tengas, no sea tu amor, ese amor propio, ese amor ego. No, sea el amor de Dios, el amor de... ¡Wow! Sin merecerlo, ¿verdad? Sin hacer absolutamente nada. Estamos completamente distraídos, intentando por nuestras fuerzas alcanzar a Dios, conquistar a Dios, ser lo que Dios quiere que sea, que no nos damos cuenta de lo importante. Y lo importante es que tenemos que darnos cuenta que no se trata de nosotros, que se trata de Él. Que no se trata de lo que yo pueda, se trata de lo que Él puede. Entonces, el proceso primero es darte cuenta de quién eres, cuál es tu naturaleza, cómo tomas las decisiones. ¿Qué sucede cuando tu corazón está contento? ¿Y qué sucede cuando tu corazón está apatía, tiene depresión, está triste? ¿Qué sucede cuando estás seguro de la palabra en tu corazón, verdad? ¿Y qué sucede cuando estás temeroso? Con el mismo corazón sigues a Dios, el mismo corazón te tira al suelo. Las personas vienen a Dios y ¡ah! Son una explosión, y cuando el corazón le da la gana, dejan de hacer absolutamente nada, no hacen nada. Al contrario, 7 espíritus peores vienen. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Por qué ha permitido Dios eso? No, Dios no ha permitido nada. Lo único que esa persona no estaba siguiendo a Dios con la fe de Dios, estaba siguiendo a Dios con el corazón. Y no se arrepintió. Tenía mucho deseo, mucha necesidad de Dios, mucho anhelo, estaba muy estorbeado, pero en vez de llegar al arrepentimiento, al conocimiento de quién soy, ¡ay, Dios me ha dado una fuerza! Y el corazón le ha engañado y le ha pegado para arriba, se ha creado que todo, el Satanás ha paralizado totalmente todo, la ha florecido para que ella camine durante un tiempo bien a gusto. ¡Uy, he dejado de fumar, he dejado de lo otro y tal! Y todo lo está haciendo a través del corazón, y cuando menos se lo espera, en la primera debilidad, en cuanto ya tiene, porque es muy hábil, fuera, todo fuera. ¡Ay, qué ha pasado! La salvación se pierde. No, perdona. Esa persona no había encontrado nada, no había alcanzado la salvación. La primera raíz de amargura se acabó. ¿Por qué? Porque no se había arrepentido. Acordaros, la primera palabra del ministerio de Juan, arrepentíos. La primera palabra del ministerio de Jesús, arrepentíos. ¿De qué me arrepiento si estoy todos los días arrepintiéndome? No, te tienes que arrepentir de tu naturaleza, te tienes que dar cuenta de que no se trata de ti, se trata de Él. Y que Él te quiere trasladar espiritualmente, no carnalmente. ¿Por qué no? Porque esto muere. Espiritualmente te quiere trasladar a un sitio, y desde ese sitio vas a disponer de su sabiduría, que está en la palabra. Vas a disponer de su revelación, que está en la palabra. Vas a disponer de su iluminación, que está en la palabra. Y todo eso va a producirse ¿cuándo? Cuando tú te des cuenta y te arrepientas de quién eres y dejes de guiar tu vida por el corazón y empieces a guiarla por la palabra. Claro, es muy difícil hacer esto si desconfías de la palabra, si todavía dudas de Dios, porque no puedes trabajar el arrepentimiento y la incredulidad a la vez. Tú tienes que creer que Dios
que Jesucristo murió para que si tú te arrepientes y te das cuenta y crees que Él ha muerto para que sacarte de ahí, para comprarte, entonces estés libre. Ya está, no lo has hecho tú, lo ha hecho Él. Ya está, ya no depende de ti, depende de Él. Si Él lo ha hecho y no te ha puesto ninguna cosa de decir, no, mira, voy a la cruz, pero tú tienes que dejar de mentir, tienes que dejar de robar, tienes que dejar del otro. No, cree y déjame que yo te voy a transformar. Porque si crees, voy a estar contigo. Me voy, ¿verdad? Físicamente aquí me veis, me voy, pero me conviene que me vaya porque os mandaré al Espíritu. El Espíritu Santo es Él mismo. Es Dios, no es algo más pequeñito, no es algo inferior, es Dios. Espíritu Santo es Dios, es Cristo en ti. Él está hablando y te está revelando la palabra de Dios. Él está haciendo que tú entiendas, que traiga la revelación. No te trata de que tú seas inteligente o no. Que, ay, yo de pequeño era disléxico. Y yo también. ¿Y qué? Y ahora estoy escribiendo libros. Pues no hay aparatos ahí para que te resuelva todos esos problemas de la ortografía y de la traducción. ¿Qué más da si hoy en día la ciencia está para eso? Para que todos aquellos que hemos perdido el tiempo en nuestra niñez, por lo que sea, podamos ahora, en la revelación, en la inspiración, en la gloria suya, serle útiles. Serle útiles. Ahora, mientras que tú estés en tu mente, mientras que tú estés en tus sentimientos, mientras que tú estés en tus fuerzas, mientras que no vas a entender nada de esto, porque no puedes entender a Dios. Te vas a cuestionar todo, vas a escuchar por ahí otra cosa y decir, uy, ¿y esto? Anda, esto no lo había pensado. Porque somos tan finitos, tan pequeños, tan torpes. Te toca entender quién eres para poder entrar en Él. ¿Ven? Bueno, y 30, el objetivo. Habría muchas cosas que decir y la verdad es que, wow, la palabra de hoy y lo que hemos hablado da mucho más de sí, pero quería expresar esto del arrepentimiento porque lo tengo muy calentito, he estado meditando sobre ello y creo que es básico. La casa se empieza por abajo y uno tiene que entender. Tiene que realmente arrepentirse. ¿Para qué? Para morir. Para que ese hacha nos corte. Ya, córtame. Yo no quiero ya vivir bajo mi concepto, bajo mis ideas, bajo mis deseos, bajo lo que yo pienso que es bien, lo que es mal. Ya no quiero yo vivir, yo quiero que vuelvas y tomes lo que dice tu palabra, me tomes. Quiero vivir bajo tú. No es para todos, porque no todos tienen esa sed. Pero yo sé que muchos de los que estáis ahí sí tenéis esa sed. Si queréis, yo quería vivir así, no entendía por qué no podía. Yo no entendía por qué. Y me esforzaba, y ese era el problema, porque me estaba esforzando en donde no me tenía que esforzar, en lo que tenía que hacer Dios. No, esfuérzate en la gracia, le decía Pablo a Timoteo. ¿Y cómo me hago eso? Bueno, primero tienes que arrepentirte. Arrepiéntete, date cuenta de que todo lo que estás haciendo nace de tu naturaleza. Ya no tienes que dirigir tu vida por tu naturaleza. Yo he muerto para que yo, mi espíritu, mi palabra, pueda dirigirte. Y al principio, uno es como un bebé. Lo único que hace es llorar y pedir. Pero él va. Yo, en serio, 22 años, no, había veces que entendía, que creía, que cosas que luego no eran. Porque me he dado cuenta, digo, madre mía, cómo yo vería y cómo entendía esto, ¿no? Uf. Una cosa es entender la palabra con tu sabiduría y otra cosa es entenderla con su sabiduría. Una cosa es intentar interpretar la palabra y otra cosa es que la palabra sea revelada. Cuando dicen, uy, el Apocalipsis es muy difícil. ¿Qué va a ser difícil? Lo único que tienes que es dejar que el Espíritu te revele.
Y cuando te revele, ¿por qué va a ser difícil? Es un libro igual. Si Dios lo ha hecho para nosotros, ¿por qué lo iba a hacer difícil? Porque difícil es las personas que sin tener el espíritu de revelación quieren revelarlo. Ay, ahí se viene lo complicado, porque se montan cada película. Pero con el espíritu de Dios va a ser difícil. Lo único que tienes que decir, ¿qué has querido decir aquí, Espíritu Santo? ¿Qué has querido decir aquí, Espíritu Santo? Y si lo vas a poder entender, el Espíritu Santo te lo va a revelar. Si no lo vas a poder entender, va a decirte, tranquilo, ya lo entenderás. Y tú, bueno, siervo inútil soy, lo que soy, eso hago y punto. No hay más, no hay más, no me preocupo. No me depende de mi salvación entenderlo o no entenderlo. Yo ya estoy seguro, Señor, ven pronto, Maranata. Estoy esperándote, ya estoy bien, me voy contigo. Yo no voy a decir, se ha marchado todo y me quedo. Yo no, yo me voy con él. Amén. Entonces, maduremos. La maduración tiene que ver con el arrepentimiento verdadero. Ya has arrepentido verdaderamente, entonces ya no tienes ningún conflicto. Ya no estás como los corintios. Ya yo no me considero como los corintios. No es que sea superior, sino que ahora entiendo qué le estaba pasando a los corintios, porque a mí me pasaba lo mismo. Estaba con pleitos, divisiones. Ahora no. Ahora me vienen y, bueno, ya vais viendo la evolución, ¿no? Que bueno, claro, tengo que callar a algunos que vienen aquí a hacer su publicidad engañosa. Pablo decía cuando detectes un falso maestro, fuera, no permitas. Pero he cambiado, porque ya sé que no depende de mí, de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, lo que yo creo que es. No, depende de él. Y él lo va a hacer, haga yo lo que haga. Es más, yo me estoy quieto y él lo hace. Y si él me quiere utilizar, que me utilice, pero yo me quedo quieto, porque sé que lo va a hacer. Amén. Bueno, 6:35. Preguntas. Ya se marchó el que quería subir, ¿eh? No era muy importante, se fue. Preguntas. ¿Quién recibe a Cristo? Recibe el Padre y Él habita por medio de su Espíritu en nosotros. Recibir a Cristo. Tú no recibes a Cristo. Tú lo que haces es no rechazarlo. Tú no lo rechazas. Él viene. Es como el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo, ay, le voy a decir que me trate como uno de sus jornaleros. Le voy a decir, he pecado, papá. Iba ahí diciendo, wow, qué vergüenza, ¿no? Y el padre le ve desde lejos y sale corriendo. Y el otro le dice, madre mía, que viene mi padre, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y cuando menos se lo espera, ya está abrazado el padre a él. Eso es lo que hace Cristo con nosotros. ¿Tú quieres? Si lo único que puede hacer es, no, ni te acerques. Rechazarlo, pero nada. Parece como que yo hago, que recibo, que yo... No, en serio, no te lo creas. Eso es otra trampa del enemigo para creer que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no hacemos nada. Si no hemos hecho nada para ser pecadores sin hacer pecadores, ¿por qué íbamos a tener que hacer algo para que Cristo quitara esa condición de nosotros? Nada. Eso es lo más precioso del Evangelio. La verdad tiene que toda la razón. Creemos que estamos completamente bien cuando no es así. No, cuando ya lo entiendes, estás bien. Claro, tienes el enemigo de la carne. Y la carne te estorba. A mí me estorba. A veces que no me estorba cuando me empieza a doler algo. Claro, me estorba. O empieza el pensamiento, el corazón. No puedo controlarlo. No, yo me levanto algunos días diciendo, madre mía. Pero sé que es el corazón y en la mente. Y me toca. Me toca entregarlo. Y me toca ahí... Y sufro, me gustaría, ¿no? Hay otros días que el corazón viene y me pone, y te digo, cuidado con esto, ¿eh? Porque el corazón me quiere llevar a algún sitio. Me he acostumbrado, desde que conozco un poco esto, a mantenerme en una línea. No, ahí, arriba, arriba, porque cuanto más arriba subas, más fuerte es el palo. O abajo, no, yo estoy acostumbrado, por eso mi corazón a veces quiere que me suba. Y yo digo, no, eso no se trata de mí, se trata de él. Señor, tú sube.
Yo mengo, tú sube. Tú, yo mengo, tú sube. Y el corazón me dice, wow, qué bien todo, qué bien está saliendo todo, qué bien Dios lo que está haciendo contigo. Y cuando vienen esas cosas a mi corazón, yo lo detecto ya. Antes no. Antes también me vacilaba por ahí. Y me llevaba a sitios incómodos que luego me tenía que estar y, ¿por qué? Otra vez me ha vuelto a engañar. No. Ahora el corazón, claro. Uno quiere no tener problemas y estar a gusto y tal. Eso no es posible con un corazón en la tierra. Eso pasará cuando Cristo venga. Cuando venga Cristo y te lo encuentres así, te estaba esperando. ¡Ah, sabía que vendrías hoy! Yo le digo a mi hijo Marcos, hoy viene. Papá, ayer me dijiste lo mismo. Claro, porque me equivoqué. Hoy viene. Viene, viene. Y cuando viene, me está dispuesto. Si Él viene ahora, me encuentro dispuesto. Si Él viene dentro de una hora, me encuentro dispuesto. Y lo demás depende de Él. Ya. Lo que voy a hacer, lo que voy a conseguir. No, no es lo que yo quiero. Es lo que Él quiere. Y el corazón quiere hacerme creer. Vamos, haz esto, que vas a conseguir esto, lo otro. ¿Para qué? Para llevarme a donde Él quiere. No, no. Lo va a hacer Dios. Y si, mira, y lo más bonito de todo es que cuando ves que lo hace Dios, wow, tienes un gozo. No has hecho nada, porque si lo haces tú te enorgulleces. Y dices, wow, lo que he conseguido. Tú, baja. Pero si lo hace Él, dices, wow, Señor. Esto lo has hecho tú, esto es obra tuya, esto cuando en el tribunal de Cristo, me vas a dar una coronita. Pero cuando la recibo voy a decir, Señor, es tuya, lo hiciste tú. Yo sé que tú eres muy generoso conmigo y me quieres poner muy contento, pero esta corona te pertenece. Amén.